de los doctorados en Derecho Constitucional y Amparo, Políticas Públicas y Gobierno Local y Desarrollo. El día de hoy el objetivo de esta jornada de la Facultad de Ciencias Sociales es generar nuevos espacios para que los estudiantes puedan complementar las habilidades y competencias adquiridas en las aulas virtuales relacionadas con la comunicación, la política y el derecho, y su aplicación en los diversos contextos para solucionar las problemáticas actuales. El día comienza con la conferencia de la sociedad líquida y su impacto en la comunicación actual, a cargo del doctor Enrique Vargas García, a la cual le doy la más cordial de las bienvenidas. Después de esta conferencia vamos a tener un taller de derechos humanos con el propósito de profundizar la teoría de los derechos humanos para lograr su aplicación y la defensa en la vida cotidiana. Por si gustan también estar con nosotros acompañándonos, se llevará a cabo a las 2 de la tarde. Les presento al doctor Enrique Vargas, también que nos hace el honor de ser tutor en algunas de nuestros posgrados aquí en la UNIVIM. Él viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les comento algo de su formación. Es licenciado en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Pedagogía del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es doctor en Educación del Instituto Superior de Estudios de Posgrado de Guanajuato. Es presidente de la Academia de Teoría y Métodos de la Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maneja varias líneas de investigación, como es la historia de la educación, la teoría y el diseño curricular, así como la investigación educativa. Para mayor información de su currículo está en la página de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, por si gustan investigar un poco más sobre el doctor. Esta es la información más a detalle. Pues sin más preámbulo les doy la palabra, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero gusto poder platicar, conversar un rato aquí con ustedes en un espacio académico en torno de estas jornadas dentro del ámbito de las ciencias sociales, en torno de una idea, de una propuesta, una percepción de un teórico importante, quizá en los últimos 20 años el que más ha influido en la configuración de un concepto muy particular que él denomina la sociedad líquida o la segunda modernidad. A esa segunda modernidad le llama la modernidad líquida. Y tiene mucho que ver con esa transición de todos los que estamos aquí, independientemente de nuestra edad. Es ese paso que se da prácticamente a partir de los 50 del siglo XX y que sigue irrumpiendo en este tiempo que estamos viviendo, que son apenas los albores del siglo XXI. Estamos en el 19. En el 19 del 20 se estaba creando el logo de la UNAM, por ejemplo. Por mi raza hablará del espíritu, ¿no? Una idea muy nacionalista. Vamos a platicar un ratito sobre esta percepción que tiene Bauman. No va a hablar Bauman, obviamente. Todos los equívocos, los riesgos que puede haber en la interpretación de la obra de Bauman son solamente míos, de nadie más. Uno tiene que exponerse. Siempre que uno da una plática, uno expone y a la vez se expone. Y uno lo tiene que hacer así, con la mayor humildad posible, en la lógica de que siempre puede haber una percepción diferente, pero por muy diferente que sea, el asidero esencial en esa percepción sigue siendo el contenido. Nosotros los historiadores decimos la cuestión hermenéutica, de cómo comprendemos, cómo interpretamos, y la fase final, que es cómo intentamos explicar aquello que hemos comprendido y aquello que intentamos interpretar. Toda explicación es solamente una posibilidad de algo, no es una verdad acabada. Se circunscribe dentro de lo que se denominan las verdades
relativas. Entonces, comenzaré diciendo que dentro de las muchas clasificaciones que ha habido en torno del concepto de sociedad, podemos distinguir tres muy claras con historicidad precisa. Cuando hablo de historicidad me refiero a que cada una de ellas se puede ubicar en un tiempo y en un espacio históricamente concreto. El tiempo de lo que llamamos el mundo moderno parte a partir de 1453, ese es su punto de arranque. Termina más o menos, se dice, en 1789, cuando aparece la época contemporánea, algunos otros lo corren, hasta lo que viene a ser el primer tercio del siglo XX. Este tiempo de la modernidad es un tiempo estable, es un tiempo de larga duración, a diferencia de lo que vamos a ver un poco después en el mundo posmoderno y en lo que algunos otros llaman el mundo hipermoderno. Este tiempo de la modernidad es el tiempo, por ejemplo, del reloj mecánico, del reloj de cuerda. El reloj de cuerda se inventa más o menos en la segunda mitad del siglo XVI, 1550, 1600, y esa idea de medir el tiempo de manera mecánica prevalece de manera muy clara hasta 1955, 1960. Es el tiempo del conteo con un reloj de manecillas, que después comienza a ser sustituido por aquellos relojes que teníamos nosotros que se llamaban de cuarzo. Ese es un rasgo importante. Este tiempo se concibe en torno de la duración de día-noche. Día-noche. ¿Cómo nos damos cuenta del amanecer? A través de algo muy ligado o muy relacionado con los fenómenos de la naturaleza. Algo bien sencillo, ¿no? El canto de un gallo. Decía la gente, ya cantó, ya despertó. Es decir, hay una asociación hombre-naturaleza. Pero se van creando un conjunto de imaginarios también en torno de esta primera modernidad. Un imaginario de esta primera modernidad, en esa larga duración, son, por ejemplo, las formas o las estructuras que tienen las familias. Hablar de matrimonio era, en aquella vieja frase, hasta que la ¿qué? Hasta que la muerte nos separe. Hablar de divorcio en siglo XIX era un fracaso no solamente de la persona, sino un gran fracaso de la estructura de familia. Y esta lógica se viene hasta los 60 del siglo XX. Algo sucede después ahí. Hay modernidad en los procesos de adquisición de aprendizaje. Hay una ruptura entre el mundo de antes y el mundo de ahora. Y en esa ruptura un factor fundamental para la creación de una ideología aparentemente objetiva o neutra va a ser el arribo de la ciencia. La ciencia por la ciencia, aquel viejo esquema de configuración positivista. ¿Cómo accedemos al conocimiento? Aprendiendo lo más fácil, lo deductivo. Aparece un método ya de manera muy concreta. ¿Qué es lo primero que hay que enseñar? El pensamiento matemático. Primero enseñar a observar el cosmos, hacia arriba, el cosmos, enseñar astronomía. Después a matematizar ese cosmos, la matemática. Después a la reproducción de los fenómenos de la naturaleza, la física. Y entonces se pasa del método deductivo al método inductivo. Hay que enseñar química porque los elementos de la química los hace diferentes uno de otro, una propiedad o una cualidad. Y después las propiedades o cualidades únicas de todo lo viviente. Y después de las cualidades únicas de todo lo viviente, aquellas propiedades que se reproducen en gran escala, ya que el señor Comte y después Litt y después Stuart Mill le llamaron la física social. Eso que nosotros conocemos hoy como la sociología. Es decir, ¿cómo puedo medir lo que sucede en el quehacer humano utilizando procedimientos matemáticos? Es el arribo de la ciencia por la ciencia. Y esa es una característica todavía de esta modernidad. Con la puesta en órbita del satélite, el mundo cambia.
ese mundo pausado de nuestros abuelos, de ver la luna, se lo comentaba a una persona ayer, y considerarla como un imaginario. Si observan la poesía, si escuchan la música, la luna era un imaginario. Era una aspiración llegar a la luna. Si ustedes revisan un libro de física de los 40s y de los 50s, los libros de física dicen que era imposible llegar a la luna. Y ahí están, ¿eh? Porque hay un límite o una frontera de conocimiento en ese tiempo y en ese espacio concreto. Decían que era imposible porque en la fricción los metales tendían ¿a qué? A derretirse. Pero hay una configuración. Cuando los soviéticos ponen en órbita el primer satélite, ahí el mundo cambia. Nociones viejas de larga duración, de temporalidades largas, se van a reducir. Aquel tiempo de nuestros abuelos, del enviar cartas y esperar que llegaran con los días, con las semanas o con los meses, dependiendo de la distancia, se reduce. El concepto de hora, el concepto de día y el concepto de semana comienzan a ser sustituidos por nuevas ideas, nuevas nociones. A esas largas temporalidades, que hoy podemos decirlo así, se ven sustituidas por el concepto de instantaneidad. La vieja carta por un correo, que hoy se llama correo ¿qué? Electrónico. Pero esto comienza en las bases militares. Eso lo saben muy bien, ustedes lo saben mejor que yo. Comienza como un sistema de seguridad interno y la gran preocupación del mundo es entonces, ¿cómo va a ser la guerra del presente y del futuro? Pues la guerra del presente y del futuro ya no puede ser por tierra porque es sumamente costosa. Ya no puede ser por mar. La guerra del futuro tiene que ser por aire. Sí, pero los sistemas de aviación son caros. Sí, entonces pensemos una guerra desde el espacio. Y los primeros que se meten en esta configuración de la guerra desde el espacio son los soviéticos, junto con los norteamericanos. Los primeros que arriban son los soviéticos, acuérdense. Aquel Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova y Balalaika, ¿no? El animalito aquel que se llevan a pasear al espacio. No lo sacaron al jardín de la cuadra de la esquina. Lo llevaron al espacio. Y ahí cambia la configuración del mundo. Entonces el concepto de instantaneidad arriba y el concepto de distancia geográfica se pulveriza. Lo que antes parecía lejano, hoy con la puesta del satélite en órbita, parece que cercano. Y un comunicólogo canadiense, Marshall McLuhan, crea y acuña un término. Aquel término de la aldea global. El mundo, de ser pensado como un mundo grande y extenso, con mucha distancia, se reduce a una aldea. Y utiliza el término aldea porque en una aldea todos nos conocemos. En una aldea todos estamos, ¿qué? Comunicados. Y entonces, a partir de la puesta en órbita del satélite, el mundo, la idea del mundo, de un mundo abierto, de un mundo distante, se comienza a ver como un mundo, ¿qué? Pequeño, con un mundo cerrado, donde las interacciones entre los, no me gusta el término sujeto ni individuo. Sujeto significa aquello que se encuentra asido, atado a. Individuo es uno más. Voy a referirme al término persona. Que las personas poseemos algo fundamental que es libertad y dignidad. Eso nos distingue de cualquier otra cosa existente. Entonces, en esta nueva configuración se tienen que generar nuevas condiciones para las relaciones humanas. En esas nuevas condiciones, los procesos de comunicación juegan un papel fundamental. Con la puesta en órbita del satélite, acá en México, por ejemplo, un señor que hoy, Guillermo HGC, Canal 5, son las iniciales de un mexicano, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué dijo? González Camarena, que dijo, hey, podemos producir televisión ¿en qué? Ya no monocromática, ya no en blanco y negro, sino televisión a color. Y le dijeron, no, imposible.
Dijo, no, sí es posible. Y esto que nosotros producimos se puede extender con la puesta en órbita del satélite. No le hicieron caso y se fue a Texas, al sur de Texas, vendió la idea y los norteamericanos la tomaron y nos vendieron la televisión a comer. Y con la televisión, con la llegada de la televisión, los medios que hasta entonces eran de avanzada en la modernidad, como era la radio y como era el cine, comienzan a seguir existiendo, pero no con el mismo nivel de penetración que tiene la televisión. La televisión va a crear nuevas formas de vida, nuevos hábitos, y dentro de estos hábitos, nuevos estereotipos de consumo. Y en estos estereotipos de consumo, nos vamos a dar cuenta entonces que el mundo se va a dividir geopolíticamente en 3 grandes regiones. 1952, hay un acuerdo entre los sociólogos del mundo y deciden cómo clasificar a los países. Y se habla de países de primer mundo, países de segundo mundo y países de tercer mundo. ¿Cuál es el criterio que se sigue para poderlos clasificar? Esos países, en esta nueva geopolítica del mundo. El criterio para poderlos clasificar es el nivel de desarrollo industrial que poseen, el desarrollo científico, tecnológico. No está en la cuestión económica, está en el desarrollo científico, tecnológico. Países de primer mundo son considerados aquellos que están manejando ciencia y tecnología de llamada de última frontera de conocimiento. Es decir, que no rebasan 5 años de antigüedad. Países de segundo mundo, aquellos que tienen tecnología mayor de 10 años, el caso de la Unión Soviética. Mucha gente dice, ¿cómo la Unión Soviética pudo generar tanto con tecnología obsoleta? Países de tercer mundo, aquellos que van a empezar o que ya tienen incipientes procesos de tecnologización. Y a la par con ello, entonces sí, el papel que van a desempeñar estos países en la producción, en la distribución de mercancías. Uno de ellos. El conocimiento es una mercancía que se compra y se vende. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Hay transformaciones tecnológicas? Sí las hay. Aquí empiezan las redes internas en los sistemas militares, los intranet, que se abren al mundo de manera muy precisa entre 1975 y 1978, a través de este concepto que hoy tenemos que se denomina Internet. Aquí empieza la cuestión de las redes como una posibilidad de comunicación. Pero también acá hay una transición en la composición familiar. Aquella vieja estructura sólida de familia, con una ideología muy precisa, comienza a sustituir y se da la gran primera crisis social de las familias. Los antiguos conceptos y valores de nuestros abuelos y de nuestros padres comienzan a chocar con los principios y los valores que quieren vivir las nuevas generaciones. Estoy hablando del mundo de los 60. Hay una crisis generacional ahí muy fuerte. Ya no queremos el principio de autoridad vertical de arriba hacia abajo, sino un principio de autoridad horizontal. Sí me puedes pedir lo mismo, que haga lo mismo, pero déjame participar en esa toma de decisión. Y en el caso de las familias, en el caso del rol de ser mujer, la mujer comienza a pedir mayor autonomía, mayor libertad en los procesos de decidir por sí misma. Exige que es capaz de pensar al igual o mejor que un hombre. Solicita algo que todavía sigue siendo una petición, pero han ganado espacios de manera rápida, que sea tratada laboralmente bajo las mismas condiciones salariales que un hombre, y sobre todo decide qué hacer con su cuerpo. Es la irrupción, es la transición de las familias de aquella vieja forma de pensamiento de los hijos que Dios te quiera mandar a los que ahora yo decido tener. Es la irrupción de los métodos anticonceptivos y toda la crisis social que eso genera por las resistencias y las tensiones de la institución eclesiástica.
Esas son las crisis que se están viviendo en el paso de la modernidad a la nueva modernidad, a esto que se va a acercar a lo que Bauman denomina la modernidad líquida. Y en lo social hay un gran conjunto de transformaciones. Voy a mencionar dos muy rápidas. Una, lo comentaba la semana pasada con ustedes. En lo social una gran transformación es, el satélite sirve para intentar instruir a grandes poblaciones con índices de marginación y de desarrollo humano considerados altos. Aparece la telesecundaria. Sí, en esa idea muy precisa. ¿Para qué me sirve el satélite? Para poder educar. Bajo un modelo muy claro. ¿Cuál es el modelo? El que traen los ingleses de la época de los 40, que después llega a América Latina en los 60 y sobre todo en los 70 con una reforma en México, que se llamó tecnología educativa, con base en el diseño instruccional. La segunda gran transformación de lo social aquí se va a dar justamente en el incremento de la población. La década de los 60 es un boom en el crecimiento poblacional. Para 1970, 72, 74, en el caso de México, México se coloca como el tercer país más poblado del mundo en términos de crecimiento, no de habitantes. China, la India, México. Eso obliga a que en la reforma del 72-74 se comience a introducir en los libros de texto educación sexual, que generó todo un boom. Bajo al caso mexicano. En términos de comunicación, las grandes transiciones tienen que ver con el arribo de los denominados mass media o medios masivos de comunicación. Y básicamente dentro de ellos, uno fundamental para crear un nuevo concepto en la década de los 60 que va a venir a ser el concepto de sociedad de consumo. La televisión lleva a la sociedad del consumo, crea hábitos, formas, comportamientos ¿de qué? De consumo. Y entonces a través de los mass media se genera un estatus de consumo. Y ese estatus de consumo tiene que ver con la marca y la posición que aparentemente esa marca te da dentro de un estatus social y dentro de un poder adquisitivo. Ya no te reconocemos por la marca, ya no te reconocemos por el nombre, te reconocemos ahora por el uso de ¿qué? De marca. Y el proceso de integración, el proceso de aceptación o de inclusión es en función de la marca, de los lugares que socialmente frecuentas y estás ahí en ellos. Este estatus social, ilusoriamente, se puede pensar que viene aparejado a un estatus de carácter económico. Y aparecen entonces generaciones. Las primeras de ellas, la generación militar, la generación silente y la generación baby boomers, son las tres primeras generaciones de los 50 primeros años del siglo XX. La generación militar es la generación que establece, que todavía no se nos va, de las grandes concentraciones masivas, de un principio de orden social rígido, jerárquico, donde el Estado en su manifestación de una gran idea de poder nos muestra su aparato militar. Son los desfiles. La generación silente, esta es la generación de entreguerras, la generación de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, que ya conoció el efecto de una guerra. Y justamente en esta generación silente nace Bauman. Hay que ubicarlo aquí. Bauman nace aquí en 1925, en esta generación silente del paso entre guerras. Bauman ve en su niñez los efectos de la guerra. Bauman es polaco, uno de los primeros países invadidos durante la Segunda Guerra Mundial es Polonia. Le toca esa transición. Y luego viene la transición de la explosión, ¿qué? De la explosión demográfica, de los nacidos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los efectos de la guerra. ¿Los baby qué? Boomers. Los baby boomers. Y después entramos muchos de nosotros, yo entre ellos, en la denominada generación X, donde se nos comienza a vender entonces ya el imaginario de que la idea de éxito viene asociada a los altos niveles de estudio.
Y de esta generación X se desprende el yuppie. Ustedes y yo somos yuppies. De verdad, con todo el respeto que nos merecemos. Somos los universitarios que aspiramos a meritocracia a través de la obtención de títulos académicos. Porque a través de la adquisición de esos títulos suponemos que hay un mayor estatus económico y por ende un mayor reconocimiento social. Yo recuerdo todavía a fines de los 80s, inicios de los 90s, ser doctor, que no médico, con todo el respeto, ser doctor era así como un distintivo. Era raro conocer a un doctor. Eran muy pocos. ¿Ya? Esta generación X es la generación del estudiante universitario que viene de abajo, que viene de clase media y que a través de su capacidad intelectual se va a establecer después como líderes en las empresas o en las instituciones del Estado. Hay una visión que viene desde el siglo XIX que es el romanticismo. La educación como la gran panacea para abatir la desigualdad de carácter social. Entre más estudias, más posibilidad tienes de ser alguien en la vida. Aparece esta generación, es la generación de los 60s, que se va a venir a transferir más o menos hasta los últimos 2 años de los 80s, la primera década de los 90s, y entramos a los millennials. Esta generación que hoy tiene los 22, 25, 26, 27 años. Son los jóvenes ustedes que ven algunos por aquí. Son los jóvenes visuales. Nosotros fuimos jóvenes de libros. Les da mucha risa cuando yo les digo que cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura no había fotocopias, no había computadoras. Te equivocabas en la máquina y era cuestión de corregir, y cuando apareció la máquina eléctrica decíamos, wow, hay una, ¿cómo llamaban con los disquitos esos margaritas? Con diferentes tipos de letra. Y cuando irrumpió la computadora, los primeros programas como el Fortran y todos estos, la gran resistencia, yo era en ese entonces el subdirector de la Facultad de Historia de la Michoacán, en el 91-92, la gran resistencia del personal administrativo a querer utilizar una computadora. Era así como las grandes tensiones que se creaban. Costó mucho trabajo, al final hoy es normal que lo usen. A esta generación visual de imágenes que son los millennials, hoy tenemos a los llamados centennials. Es decir, esta modernidad de la segunda mitad del siglo XX nos ha generado de manera muy precisa 3 grandes generaciones: la generación X, la generación Y y la generación Z o T, llamada también la generación táctil. Hace algunos meses, en un espacio de trabajo, llegó la hija de un compañero, estamos ahí, y ve un teléfono inalámbrico. Y nos dice, ¿eso qué es? Tenía 4 o 5 años la niña. No sé cuántos tenga ingeniero. Está aquí su papá. ¿Sí? ¿Eso qué es? Porque para ella un teléfono es un teléfono que táctil. Porque ella ya no es una generación de ¿qué? De millennials. Ella es una generación de centennials. Su mundo es un mundo táctil. Y luego hicimos así como el experimento, ¿no? ¿Qué pasaría si le pusiéramos un teléfono todavía de los de disco de marcador así? Diría, ¿cómo se comunicaban con eso? ¿Cómo marcas? Porque la pregunta a su papá fue, ¿cómo marco? O sea, ¿por qué le oprimo y no me aparece el número? Es decir, se han venido creando generaciones y dentro de cada generación se han venido creando arquetipos, derivaciones de cada una de estas generaciones. En este paso ha habido muchos ideólogos trascendentales.
no quiero de ninguna manera decir que son los únicos, sino elegí algunos de ellos. Sartre, aquí, con su filosofía del existencialismo. Paralelo a Sartre está Teilhard de Chardin, su contraparte. En el mundo del discurso está Eco. Junto a Eco está Bátkin. Aquí aparece Lipovetsky con su idea de que ya no hay posmodernidad, sino una hipermodernidad. Y junto a Lipovetsky, aquí aparece Derrida, aparece Julia Kristeva. Y el último que irrumpe en este escenario de lo sociológico, de lo comunicativo, va a ser justamente Zygmunt Bauman, a la par con Alain Touraine. En lo personal, a mí me agrada Bauman. He leído a Touraine. Se me hace que el concepto de sociedad que tenemos hoy se pega más a la crítica y a la perspectiva de Bauman. Les presento a Bauman. Él es Zygmunt Bauman. Longevo, del 25 al 17, del 25 del 20 al 17 del 21. Sí, Bauman fallece año y medio más o menos, en el 17. Prolífico en términos de construcción literaria, siempre bajo un concepto que va tomando y lo va definiendo, el concepto de la sociedad moderna líquida, que presenta características muy precisas. Una, la idea de cambio permanente, de la ruptura de aquello que se considera consolidado o estructurado. Y la frase que entra, la liquidez de la vida y de la sociedad se alimentan y se refuerzan mutuamente. La vida líquida, como la sociedad moderna líquida, no puede mantener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo. No puede mantener su forma ni su ritmo durante mucho tiempo. De ahí viene el concepto de que de liquidez. Es cualquier cosa menos estable. Es cualquier cosa, la sociedad líquida, menos perdurable. Estructurada, presenta desestructuras. Es caos y complejidad al mismo tiempo. Dentro de un aparente orden hay un desorden permanente, y desde donde lo que aparentemente no tiene conexión o vínculo se encuentra en un proceso de imbricación permanente, es una especie de tejido el que se crea ahí. Y Bauman nos da otro concepto dentro de la sociedad líquida, poco permanente, poco duradera, el concepto de tiempo líquido. Tiempo líquido es la transición de una modernidad sólida, estable, repetitiva, a una modernidad líquida, que es flexible, voluble, en las que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesarios para solidificarse. Las estructuras sociales, el matrimonio. Lo veía hace rato todavía. Me quise actualizar tantito en datos. ¿Cuánto es el tiempo de duración de un matrimonio en el mundo? En promedio, entre las sociedades que más duran y las que menos duran. Entonces, en 8 años. Es el tiempo de duración de un matrimonio. 8 años. ¿Cuáles son los países que tienen el mayor número de divorcios en el mundo? Entonces, bueno, en el caso europeo, Checoslovaquia, Hungría, Portugal, Francia. ¿Y cuál es el tiempo de durabilidad de esta estructura social llamada matrimonio? En Estados Unidos, en Nueva York, 12 años, 11, 12 años. En algunos otros estados de ese país, entre 8 y 9 años. Los sociólogos y los psicólogos han investigado y sostienen las crisis de los matrimonios.
Le preguntaba hace rato a mi amigo el ingeniero, que es un conejillo de indias en estos casos, ¿cuántos años tienes de casado? Ya me dijo la cantidad, de que ya pasaste la crisis, porque los sociólogos y los psicólogos sostienen que a los 7 años hay una crisis. Por eso la durabilidad de los 8. Y en el caso de México, los estados donde existe el mayor número de divorcios, por ejemplo, es en Chihuahua y en Coahuila. Los estados que tienen el menor número de divorcios es Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. ¿Estamos hablando de qué? De que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse. Y hay más datos, ¿eh? Aquellos chamacos que se casan entre los 15 y los 20 años. ¿Cuál es el tiempo de duración de esos matrimonios? Es volátil. Entonces te dicen entre 36 y 48 meses, de 3 y 4 años, ¿eh? Y de estos chamacos entre 15 y 20 años que se divorcian, ¿cuántos quieren volver a casarse? Y curiosamente, resulta que los hombres presentan mayor tendencia a contraer matrimonio que las mujeres. Antes no, antes se asociaba el deseo de casarse con ser mujer. Ese es un paso de la modernidad estructurada a la modernidad líquida. Por eso se habla de que ya no perduran en el tiempo necesario para solidificarse. Antes las familias le decían, fíjate bien quién es, ¿eh? ¿De qué familia proviene? ¿No hay ahí personas con malos hábitos? Decían, ¿qué nos estaban diciendo? Date tu tiempo. No es así a la primera. Date tu tiempo. ¿Qué condiciones necesita la sociedad líquida para poderse instaurar? ¿O cómo es que llega a instaurarse? Dice, bueno, si en un planeta atravesado en todas direcciones por autopistas de la información, nada de lo que ocurre en alguna parte puede al menos potencialmente permanecer en una fuera intelectual. Hoy podemos ver, ayer pudimos ver claramente lo que pasaba en Venezuela. Antes, en la modernidad estable, esa hubiera sido noticia que hubiera llegado tiempo que después, mediada. Hoy lo pudimos ver en vivo el día de ayer. Hoy lo seguimos viendo. ¿Sí? Vimos en su momento cómo se estrellaron los aviones en las Torres Gemelas. Y no estuvimos ahí. Hubo una mediación, pero ese hecho ya no quedó fuera de qué. Ya no hay una fuera de carácter intelectual, y la gente se preguntó en ese momento, ¿qué está pasando en el mundo? Hay una nueva guerra. Yo recuerdo muy bien, yo estaba dando clases y me sacó alguien de dar clases y me dijo, ya valió esto, ya saben qué. Como que acaba de empezar una guerra porque están atacando a los Estados Unidos. ¿Sí? Una característica de la sociedad líquida es que es un planeta atravesado por autopistas de información. Es aquella vieja idea de ¿quién? De McLuhan. Una aldea global. Segunda característica. En un planeta abierto a la libre circulación de capital y de mercancías, cualquier cosa que ocurra en un lugar repercute sobre el modo en el que la gente vive, espera vivir o supone que se vive en otros lugares. Hay una relación de causa y hay una relación de efecto. Ya no importa tanto el concepto de distancia, dense cuenta de eso. Salieron a manifestarse los chalecos amarillos en París. Sí, ¿cómo le pega eso a las bolsas de valores en el mundo? Aunque yo no vivo en París, quisiera vivir ahí. ¿Sí? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta en que en Venezuela esté dos gobiernos en este momento paralelos? ¿En qué nos afecta a nosotros? Pues resulta que sí nos afecta. Salieron los compañeros venezolanos a manifestarse ayer en nuestro país, en la capital. ¿Sí me explico? Las caravanas. Las caravanas. Ahorita voy a tocar tantito ese fenómeno.
En estos escenarios, entonces podemos ver que una característica de la sociedad líquida es que cada vez más el concepto de igualdad se diluye. La sociedad líquida cada vez es más desigual, es más asimétrica en lo económico, más polarizada en lo económico y con una gran cantidad de anomias en lo social. Una anomia es una distancia en lo social. Es decir, ejemplo, en 22 países se concentra el 14% de la población mundial, obviamente que no estoy contando a China. ¿Sí? En estos 22 países se concentra la mitad del comercio mundial. En estos 22 países se da más de la mitad de las inversiones globales. En 22 países. De esos podemos segmentar a 8. Y luego, hay 49 países de los más pobres del mundo, que equivalen al 11% de la población mundial. Estos 49 países reciben solamente el 0.5% de la producción global. Ahí está la simetría económica. ¿Sí? Cada vez más pobres y cada vez mayor la concentración de riqueza en un número menor de ricos. 90% de la riqueza total del planeta está en manos del 1% aproximadamente de sus habitantes. 90% de la riqueza del planeta. Esa es la sociedad líquida. Ese concepto de igualdad al que tanto se aspiraba en la modernidad, o en la primera modernidad, cada vez se hace que más grande. Cada vez se diluye más. El concepto de sociedad líquida es lo que se me escurre entre las manos. Y el dato es muy preciso, ¿eh? Si lo llevamos a nuestro país, pues sabemos quiénes son los dueños del país. En esta sociedad líquida hay un gran problema y una gran ventana para poder observar la cuestión de la cultura y la estética. Las llamadas modas culturales. Y en estas modas culturales elegí 2 ejemplos que el mismo Bauman nos menciona. Una moda cultural es aquello que se establece como un uso, como una costumbre, es una forma de ser y hacer, es una forma de convivir. Y dentro de esta moda cultural aparecen las denominadas modas estéticas, es decir, este culto que tenemos hoy al cuerpo y al uso que libremente decidimos hacer con ese cuerpo. Y así, por ejemplo, vemos que las modas estéticas, al igual que las culturales, son modas dinámicas, es decir, son modas cambiantes. Pertenecen o corresponden a ciertos momentos históricos, son concretas. Ustedes recordarán los pantalones acampanados de los 60, los pantalones rotos que hoy nuestros estudiantes lo traen como la gran novedad. ¿Sí? El uso de las camisas gariboleadas rosas con verde y la definición del color mismo como sinónimo de el ser en términos de tendencia. Eso ha desaparecido, se ha diluido. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Bauman, hace una descripción muy bonita, muy precisa, de, por ejemplo, el problema en la sociedad líquida de la corporeidad y los tatuajes. Miren, en cierto momento histórico de México, perdón, voy a tomar tantita agua. En cierto momento de la historia de México, en el Porfiriato, cuando una persona era delincuente, se le ponía un arete. Si era hombre, se le marcaba con una argollita. La gente sabía que había delinquido. Si volvía a reincidir, se le cortaba parte del lóbulo de la oreja. Había una marca corporal fija que la gente podía identificar y sabía que era reincidente. Pero si estaba tatuado, entonces se asociaba con ser criminal. O sea, esa era
el imaginario social. Cuando una mujer se ponía una pulserita en los tobillos, se asociaba a prostitución. O sea, hay lenguajes del cuerpo que sin decir palabra comunicaban algo. Socialmente así era. Okay. A partir de la sociedad líquida o la modernidad líquida, podemos manejar datos. Casi la mitad de los millennials, 1 de cada 2, tienen tatuajes. 1 de cada 2. De mi generación, yo soy generación X. De mi generación dice 1 de cada ¿qué? 1 de cada 3. Y si me voy más atrás, nos dice que en la generación de los baby boomers, los que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿es 1? ¿No? Es 1 de cada 10. 13 de cada 100. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos comprender e intentar interpretar aquí? Que en esta idea hay una definición muy clara de que en la sociedad líquida la persona va decidiendo qué hacer con su cuerpo, qué se permite y qué no se permite, él mismo. Y ojo, la elección, por ejemplo, del tatuaje es una elección estrictamente personal. Elige qué tatuaje y en qué parte se va a tatuar. Okay. La otra consideración sociológica es ¿qué quiere comunicar? ¿Qué quiere conservar? ¿O qué quiere ocultar con ese tatuaje? ¿Ya? Nos dice Bauman. Otra característica de esta moda estética lo podemos ver en hombres y mujeres, con las cirugías. Yo conozco amigos y tengo un amiguillo muy cercano a mí que le encanta ponerse botox en estas áreas de aquí. Porque tienen un serio problema de vigorexia. Están sentados y como ya no hicieron ejercicio con la mano, quieren fortalecer el dedo y están hablando y están intentando levantar algo con las piernas o las manos. Así como hubo en su momento un serio problema con la bulimia y la anorexia, ¿se acuerdan que tuvieron que prohibir la talla 0? Hoy el culto al cuerpo nos lleva a que se ha creado toda una industria que lo fomenta, lo desarrolla y lo activa. Ven los infocomerciales en las mañanas. Es culto al cuerpo. ¿Sí? Y entonces, en esta relación podemos encontrar desde lo humano, desde las personas, un problema de presencia-ausencia. Sí estamos aquí. Esto lo pueden ver. Vayan ustedes a cualquier restaurante, en cualquier espacio social, un café, donde hayan 2 personas platicando. Una de ellas sí está, pero no está. Dice Manuel Elinas, hay una presencia y hay una ausencia. Sí estoy, pero no estoy. Estoy en el espacio físico, pero no estoy porque estoy conectado con el otro, no contigo. Me decía Marta hace rato, yo vengo del mundo, del aula, del espacio físico concreto, yo también. Y meternos estas broncas de lo virtual nos cuesta hacer toda una transición mental de estar, de saber que estoy sin estar. Esa es la ausencia que, la ausencia-presencia. Sí estás, pero no nos comunicamos. Nos podemos ver cara a cara, pero no hay interacción. Y eso, tecnológicamente ha sido un avance. Socialmente, en las estructuras familiares, en las relaciones personales, comienza a corroerlas. Comienza a poner que distancia la idea de lo próximo contra lo lejanos. Sí estamos cerca, nos divide una mesa. Yo puedo estar alguien aquí y otra persona acá. Estamos muy próximos, pero al mismo tiempo estamos muy ¿qué?
Muy lejanos. Porque entonces estás tú comiendo, desayunando o cenando con la persona y la persona se le pasa contestando todo lo que le llega. Se olvida que tú estás ahí y no respeta tu espacio ni tu individualidad como persona. Debió de haberte dicho, sí voy, pero voy a estar con mi celular. Sí estoy, pero no estoy para ti, estoy para todos, menos para ti. Y eso obliga entonces a que el otro se vuelva silente. Y entonces aparece el reclamo, ¿por qué no hablas? Pues porque tú no me das oportunidad de comunicarme. Quizá para poderme comunicar contigo, que estás aquí, yo tenga que sacar mi celular y poderte mandar un mensaje para que tú me contestes de ahí, aquí. Cuando el habla y el lenguaje intencionado es una de las cosas que nos caracteriza y nos da racionalidad y nos hace ser humanos. El habla. Entonces, en esta distancia, de lo próximo a lo lejano, las relaciones humanas se vuelven ¿qué? Volátiles y se vuelven instantáneas. Yo no quiero nada estable, ¿eh? No, le vengo yendo a eso. No quiero nada estable. Amigos sin compromiso. Amigos sin compromiso. Amigos con derecho. Novia amigos, o no sé qué conceptos se han inventado ahora. ¿Sí? Amigo novios. Sí, podemos estar, podemos dormir juntos y todo, pero amaneciendo tú te vas a tu casa y yo a la mía. Cada quien a lo suyo. Hay un problema de consistencia contra fragmentación. Comienza a caminar y ya quiere tener su departamento. Es que me quiero independizar. Sí, pero todavía no terminas de vivir el concepto de familia, ¿eh? Eso es lo que tú vas a reproducir a futuro. Es bien fácil. Fíjense cómo ha cambiado esto. Este ejercicio lo hago muchas veces. Pensemos así. ¿Cuántos miembros tenían las familias de nuestros abuelos? ¿Cuántos hermanos tuvimos nosotros? 3, 4. ¿Cuántos hijos tenemos algunos de nosotros? Y si le preguntamos a esos hijos, ¿cuántos hijos quieres tener? No quiero. ¿No? Ya no. La estructura familiar consistente contra la estructura familiar fragmentada. Enrique, te vas a morir, ¿y qué vas a hacer con todos tus libros? O sea, no me preguntan otra cosa, ¿qué vas a hacer con todos tus libros? Y de aquí pasamos entonces a que en esta sociedad líquida ha habido una transición lenta, pero segura, entre lo verbal y lo visual. Hoy en los sistemas educativos nos quejamos de que no leen. Es obvio, la palabra implica un esfuerzo de comprensión de lo que está dicho ahí, la imagen no. La imagen me lo da procesada, decía hace muchos años Giovanni Sartori en el Homo Videns. La imagen entra por aquí y se retiene aquí, no sale. Se queda sentada, no me da esfuerzo. Me da el color, me da la imagen. Yo puedo interpretar en la imagen lo que yo quiera. No me exige gran esfuerzo de comprensión, no me exige un esfuerzo intelectual de pensamiento. La palabra sí. Hoy estos millennials son básicamente ¿qué? Visuales. Visuales. Nosotros fuimos esencialmente verbales. Nos gustaba hablar. A ellos les gusta ver. Van a un lugar y lo primero que hacen es sacar el celular y fotografiar. ¡Ay, está echando humito a la taza de café! Y la suben al señor Instagram. Y entonces le están informando al mundo dónde están en ese momento.
¿Qué están haciendo? Sin que nadie se los haya pedido, sin que nadie se los haya solicitado. Bauman a estas actitudes en la modernidad líquida le llama sociedad confesional. Nos confesamos solitos. Me estoy bañando. Pones la imagen de te estás confesando, nadie te lo ha pedido. Libremente lo estás, ¿qué? Haciendo. Entonces la dualidad aparece entre lo que comienza a ser considerado como lo privado y lo público. Esa es otra característica de la sociedad líquida. Lo privado cada vez más se diluye, y el concepto de la idea de lo público de manera voluntaria se comienza a imponer sobre esa privacidad. Cualquiera puede acceder a nosotros, porque nosotros se lo permitimos desde el momento en que nos conectamos, y no estoy diciendo que esté mal. La tecnología nos ha permitido avanzar. Los usos que le demos a la tecnología, ese es un boleto de nosotros como personas. El conflicto entre el quehacer colectivo contra el HTM. El trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, la creación les hubiera dicho Marx, la creación de una conciencia social contra el HTM. Hazlo tú mismo. Y entonces en los sistemas educativos, para que tú aprendas a hacerlo tú mismo, te tengo que desarrollar un conjunto de competencias. Ese es el meollo del asunto en los sistemas educativos. No es la competencia por la competencia, sino es qué sujeto social, qué persona social quiero configurar a partir de las competencias. No voy a ahondar más de eso. Estamos de repente ante la estrategia del hazlo tú mismo, dice Bauman, y ante la actitud de asumir la responsabilidad por el mundo. La responsabilidad por el mundo. Hay gente cochina que ve en los carros. Agarra la botella del agua y la tira. Y el otro le dice, no seas sucio, estás contaminando. Asumimos la posición de responsabilidad por el mundo, y el otro sabiamente le contesta y le dice, fíjate cómo lo vemos diferente, Tú ves contaminación y yo veo conservación de empleo. ¿Qué pasaría si en una sociedad no hubiera basura? Todas las industrias que trabajan sobre el desecho, y eso lo trabaja muy bien Bauman, la basura dentro de la sociedad líquida. Dice, estamos ante la estrategia de darlo tú mismo de Facebook como la encarnación de la amistad líquida, de la amistad líquida. ¿Por qué tengo tan poquitos seguidores? Es que tienes que seguir a todos. Pareciera que el seguir a muchos me hace ser aceptado. Y hablamos entonces del problema de inclusión contra exclusión, del estado carencial que tenemos. Es un estado carencial de aceptación de y para los otros. Es decir, estamos ante el debilitamiento de los vínculos humanos y ante las redes sociales en Internet como la nueva política de inclusión y exclusión. Yo libremente decido a quién le digo que sí, y libremente decido a quién dejo que pasar. Y dejarlo pasar es decir no. Libremente lo hago. Nadie me presiona. Nadie me obliga en ese momento a que haga pum, clic. Dice Bauman, en esta sociedad líquida se da una relación, las relaciones humanas, y dentro de esas relaciones humanas el amor, que es un acto esencialmente humano. Antes, en la modernidad duradera, estable, se razonaba en términos de amor que eterno. Hoy, el amor líquido razona, está bonita la frase, de aquí a las eternas, entre comillas, 24 horas siguientes. Ese es el amor líquido.
sin compromiso, sin atadura, sin relación permanente, donde nos convertimos en personas desechables. Hoy te puedo tomar y al rato te puedo dejar. Y al dejarte de alguna manera es decirte, ya no me eres útil. Te cosifiqué. Te hice ser una cosa de la que puedo disponer, este objeto que hoy puedo tomar y hoy puedo alejar, desechar. Esa es característica de esta sociedad líquida. El amor líquido. Ya no el amor de uno, dirían antes, ¿para qué quiero una si puedo tener muchas? Socialmente era terriblemente criticado. Hoy socialmente es fuertemente aceptado. Y lo permitimos. Y nos prestamos a ello. Esa es la consideración que hace Bauman. Y por último, y con esto quiero terminar, con un concepto que trabaja Bauman, es la sociedad líquida y el miedo. Cuando yo leí a Bauman la primera vez fue más o menos en 2005-2006 y me llamó mucho la atención la consideración que él hacía en torno del miedo. El miedo dentro de una sociedad líquida. Dice, una característica de la sociedad líquida es el miedo. Ningún país puede sentirse seguro. Les comentaba hace rato, el caso más concreto fue el 11 de septiembre. Hoy, el miedo se ha convertido en una gran industria. El miedo ha cambiado las formas de convivencia humanas. Hoy la gente, hoy las personas, buscamos fraccionamientos privados. Buscamos encerrarnos. Antes las ventanas de las casas no tenían tantas rejas, ¿sí? Ni las puertas. A mayor cantidad de estos objetos nos implica que este miedo que este miedo ha ido avanzando. Hoy desconfiamos del vecino, cuando antes el vecino era nuestro principal persona en la que yo podía confiarle en mi casa. Vecino, voy a salir, le encargo la casa. Hoy no sabes qué. En nombre del miedo se levantan muros. Nuestro vecino tiene miedo, tiene un gran miedo, por eso quiere levantar muros. ¿Sí? Las ciudades cada vez se vuelven más amuralladas. Los fraccionamientos, los grandes fraccionamientos tienen una sola entrada y tienen una sola una sola salida. Yo lo puedo ver aquí en Morelia, en la salida Quiroga. Los fraccionamientos tienen una misma entrada, nada más una entrada. Y hay una misma salida. Tiene una caseta inoperante, está en el espacio, pero no hay vigilantes. La idea primera seguramente es controla quién entra y controla quién sale. Sin embargo, no podemos vivir del miedo. Ni podemos vivir como sociedad con miedo, lo que nos dice Bauman. Es la confianza en la relación interpersonal. Es el retorno a los valores asentados, aquello que nos enseñaban antiguamente en las casas. El ser honesto, el ser responsable, el ser leal. La lealtad es un valor que cada vez se pierde más. La contraparte de la lealtad es el engaño. Entonces, esto es lo que Bauman ve a grandes rasgos. Le traigo por ahí en el carro toda la obra de Bauman que conozco. Lo vimos. A Bauman hay que leerlo, porque es quien nos está dando la explicación de lo que sabemos que está ahí, porque lo vivimos. Nosotros somos actores en esta sociedad que no es una sociedad de alguien imaginario, es la sociedad en la que estamos viviendo ustedes y yo. Miren, yo les digo a mis estudiantes de licenciatura, el tiempo de ustedes es mi mismo tiempo, aunque tenemos edades diferentes. Hoy es 24 de enero. Sí, es el mismo 24 de enero que para mí. Lo vivimos diferente. Pero es el mismo día. Es el mismo jueves 24 del mismo mes, del mismo ¿qué?
del mismo año, porque luego nuestros estudiantes suponen que el tiempo de ellos es diferente al tiempo de nosotros. Lo que cambia es la vivencia y el ritmo en el que lo vivimos, pero es el mismo tiempo. El tiempo es un flujo que el ser humano ha dividido en 3 parcialidades: el ayer, hoy y el mañana, el pasado, el presente y el futuro. Con esto termino. Gracias por haber compartido su tiempo conmigo un ratito y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro Enrique Vargas. No sé si alguno de los aquí presentes tenga alguna pregunta hacia el doctor. Adelante. Más que se pueda hablar fuerte Sí, para que escuchen. doctor, más que una pregunta, me gustaría una reflexión de su parte. Yo me enteré de la baby, tengo 62 años, entonces le estaba planteando que yo viví el síndrome del aula, que ya terminé llamándole el síndrome de aula. Entiendo todo el planteamiento y cómo nos presenta a Bauman. Percibo el catastrofismo que vivió después de la guerra, lo repito, está perfectamente claro para mí, pero doctor, creo que también los humanos en lo individual y hasta socialmente finalmente terminamos desarrollando esa resiliencia, ¿no? Esta habilidad de enfrentar los momentos más difíciles, y esto es lo que nos ha hecho perdurar y de alguna manera adaptarnos. Si no nos adaptamos a los nuevos tiempos, entonces ya hubiéramos desaparecido. Y me gustaría que nos hiciera una reflexión en ese sentido, en ese sentimiento, esas emociones catastrofistas que entiendo, reitero, tenía Bauman, a esta optimismo, quiero llamarlo de alguna manera, esperanza que tenemos de sobrevivir en este entorno que es el que percibo y en el que me desenvuelvo. Sí. Quizá la lógica de Bauman viene, yo lo comentaba al principio, en la idea de decirnos: este es el mundo en el que estamos viviendo, conócelo, date cuenta cómo es, no vivas por vivir. No amanezcas pensando a qué horas vas a comer, y cuando estés comiendo no vivas pensando a qué horas vas a cenar. ¿Sí? En la lógica de Bauman, ¿qué es lo que aparece? La posibilidad de una toma de conciencia. Date cuenta que cada vez de que tú envías una imagen estableciendo o determinando el lugar donde tú estás, sé consciente de que al mismo tiempo tú estás abriendo una ventana o una puerta, para que pueda ser localizado. En ese ser localizado nadie te asegura si es para bien o si no es para algo, no también. Bauman a lo que nos lleva, yo no vería una visión catastrófica en Bauman, yo lo que vería es una creación de una conciencia, de un ser ahí en el tiempo, que muchas veces no nos damos cuenta o nos desactivamos de los entornos en los que estamos. Vivimos en un mundo que no conocemos o no queremos conocer. ¿Sí? Entonces lo que se avisó en Bauman es: conoce el mundo, esta sociedad líquida, esta sociedad poco duradera, poco permanente, y date cuenta que la idea o la noción de cambio, y dijiste bien la palabra, la posibilidad de esperanza está a través del conocimiento y la toma de conciencia de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, del actuar. Decía Marx, no hay cambio, no hay transformación sin acción. Es la acción. El discurso se cae rápido, nos guste o no, y dirán que soy muy pragmático por lo que voy a decir, son los hechos los que perduran y los que hablan por las acciones humanas. Y Bauman nos lleva a eso, a la toma de una conciencia individual, sí, pero también a la toma de una conciencia colectiva. ¿Es consciente realmente un niño que utiliza una red para comunicarse?
¿Es realmente consciente de lo que está haciendo cada vez de que acepta a alguien sin conocerlo? No. Bueno, esas son las que no me toca a mí juzgar ese hecho. Esa es la toma de conciencia, y entonces lo que Bauman nos dice, date cuenta que vivimos en una sociedad que se han perdido las estructuras. Una estructura es la estructura axiológica, los valores. Los valores presentan características, son atemporales. La honestidad siempre va a ser la honestidad. La verdad, la libertad, ¿sí? Retorna a ellos. Frente a esta sociedad líquida, diríamos, ¿cuál tendría que ser su parte? La creación de una sociedad más ¿qué? Más estable. Pero la creación de una sociedad más estable, más durable, no viene porque nos es dado. La sociedad es una construcción en la que todos participamos de manera constante a través de nuestro accionar cotidiano. Las sociedades no nos vienen dadas de gratis, se construyen históricamente, siempre ha sido así. ¿Una sociedad más consciente o una sociedad Más consciente. Más consciente, miren, pongo un ejemplo. Cuando Marx fue a escribir El Capital, Marx pudo haber escrito El Capital desde lo que él suponía que podía ser el capitalismo para poder arribar a una nueva propuesta socioeconómica. Pero para poder arribar a esa propuesta socioeconómica, Marx tuvo que conocer, por eso Marx es Marx, tuvo que conocer todo el desarrollo económico de las sociedades, todos, y al sistema que más estudió dentro de ese desarrollo fue al propio capitalismo. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo que cambiar? En el momento en que reconozco mis ¿qué? Mis errores, pero que también reconozco mis aciertos. Si me quedo solamente en los errores, entonces prevalece esa visión pesimista, desesperanzadora. Todo es malo, todo ha sido malo en el quehacer humano. No, hombre, si fuera malo no estaríamos aquí. ¿Ya? Frente a esa idea de desesperanza, de catástrofe, el único que puede cambiar y transformar este pensamiento es el propio ser humano. Bauman nos dice, toma conciencia de la sociedad en la que estás viviendo. Y la sociedad en la que estás viviendo es una sociedad poco estable, es una sociedad volátil. ¿Ya? Es una sociedad donde hoy el miedo se ha apoderado del pensamiento y del accionar de las personas. Vivimos con miedo, y creo que nosotros aquí en este país y en este estado hemos vivido ciertos momentos con mucho miedo. Miedo a salir, miedo a que vayas por la calle y lo vimos en esta semana, miedo a que hoy en un transporte público te tomen y te lleven con todo de pasajeros. O sea, son formas de miedo. ¿Sí? ¿Qué le podría decir un padre a un hijo? Ve con cuidado. Cuando sabe sus horarios más o menos establecidos y ve que no llega y no llega al día siguiente y no llega al día siguiente. O sea, Bauman nos habla esa posibilidad. Sé consciente del mundo en el que vives. Porque este mundo que vivimos es un mundo cada vez más rápido, es un mundo cada vez más cambiante, más volátil. Dicho de otra manera, es un mundo cada vez más líquido y menos estable. No sé si hay alguna otra duda. Adelante. Gracias. Tal vez ustedes son muy jóvenes y no tienen un punto de comparación, pero yo soy mucho más grande que ustedes en edad. En 1963, escándalo máximo en Apatzingán, Michoacán, una persona por influjos de la marihuana pasó y asustó a unos niños y fue una leyenda urbana por 30 años. Máximo escándalo de violencia a Apatzingán, Michoacán. ¿Con cuál en ahora? En aquel entonces nosotros manteníamos un pensamiento colectivo. Pensábamos de manera colectiva, no pensábamos de manera individual. Y así como todos ustedes todavía conservan el valor civil, nosotros lo practicábamos. No permitíamos que nadie abusara de otra persona en nuestra sociedad, porque además teníamos la herramienta para poderlo hacer. Si alguien le picaba a alguien, le salíamos todos y no permitíamos que no hubiera ese tipo de conductas. Además, la Constitución nos decía
Todo ciudadano tiene el derecho y la obligación de detener al delincuente en flagrancia y entregarlo de inmediato a la autoridad competente. Y lo hacíamos. Ahora ya no lo hacemos por ese miedo que usted dice. Miedo a que nos involucren o miedo a que estemos inmersos en un problema que no es nuestro. Afortunadamente muchas personas de mi generación todavía brincamos, pero yo veo que la gran mayoría de las personas ya no lo hacen. He estado conviviendo con algunos pensamientos de acá, Japón, de Alemania, y todavía conservan ese pensamiento colectivo, pero además nacionalista y patriótico. Nosotros hemos perdido siquiera ya nuestra capacidad de mantenernos en un estatus, en una conducta social básica por las normas de urbanidad. Buenos días, buenas tardes, muchas gracias, con permiso, ¿cómo está usted? Nuestro pensamiento sea individualizado. Y respecto al pensamiento que ustedes comentaban, hay una máxima latinizada que dice: verba volar, pacta permanente. La palabra vuela, el hecho permanece. Y esos pensamientos puros se han ido como alejando poco a poco. Pero ese patriotismo y ese nacionalismo todavía nosotros lo mantenemos firme. Y lo hemos demostrado cuando existe un sismo, salimos todos. Cuando hay una contingencia como la que acabamos de pasar, todos estamos conscientes de ello. Eso nos indica que esos valores generosos sociales los conservamos. Necesitamos entonces desarrollarlos poco a poco. Y muchísimas gracias. Sí, le agradezco, de verdad, es muy ilustrativo lo que usted nos dice. Fíjense, cómo en esta sociedad líquida hemos pasado de la capacidad de asombro a lo cotidiano. Un ejemplo. Se lo he comentado en más de alguna ocasión a la maestra Carla. De un familiar de un presidente. Fue noticia. Secuestraban a alguien y era noticia, se vendía un secuestro. Era una verdadera noticia en los 70. En los 80 todavía era noticia. Era algo excepcional que eso sucediera. Hoy es información. Es cotidiano. Entonces, como sociedad hemos perdido esa capacidad de asombro. El gran problema que nos plantea la sociedad líquida es, y con esto cierro ya, ¿cómo lograr un equilibrio entre el ciudadano global, que a través de un sistema de red se puede contactar en cualquier lugar del mundo y asume modas y tendencias de ese mundo? ¿Cómo equilibrarlo contra la raíz identitaria primera de los que estuvieron ahí? Es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo formarlo como un ciudadano global insertado en una idea de mundo sin que pierda su raíz identitaria? Es la paradoja de lo global contra lo local. ¿Cómo le pido a una población indígena con sus usos y costumbres que no las pierda cuando ya le coloqué un sistema de una antena? Y cuando el influjo de los más media llega y le va a comenzar a transformar sus hábitos y sus imaginarios de los entornos. Esa es la paradoja. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Esa es la estructura de familia que nos dice Bauman, que te dice: hey, está pasando esto. Lo que tú decidas es tuyo, pero te tienes que dar cuenta que está sucediendo. No lo puedes dejar ver y pasar como en las cartas. En las cartas, el que pregunta ¿a quién le toca? Le toca a él. ¿Sí me explico? Le toca a él. Entonces Bauman lo que nos está diciendo es: te toca, date cuenta del mundo en el que estás viviendo y date cuenta entonces que en este inter, ¿qué es lo que debes accionar? ¿Cómo te llamas, maestro? Mario Figueroa. El maestro Mario nos dice: el problema de la nacionalidad, de la identidad,
Los mexicanos todavía no tenemos una identidad terminada, ¿eh? La identidad es una construcción permanente. Cuando hacemos la independencia política, el 27 de septiembre de 1821, ahí es la independencia, ¿eh? El 16, el 15 de septiembre inicia un movimiento, pero que concluye políticamente el 27 de septiembre cuando decimos es un estado independiente que se separa de él. Y a partir de allí el planteamiento esencial estriba en quién queremos ser como sociedad. Ojo, no quiero ser español porque me acabo de separar de ellos. Estoy diciendo que no es lo tan deseable. ¿A qué modelo me muevo? ¿Al modelo inglés? ¿Al modelo francés? El modelo norteamericano, los norteamericanos se están empezando a constituir como nación, su independencia es en 1776. Entonces el problema de la identidad es un problema que todavía tenemos hoy. La gran acometida y el gran éxito, por ejemplo, de la Revolución Mexicana y de los gobiernos posrevolucionarios es intentar generar una identidad propia, la mexicanidad. ¿Qué es lo que nos distingue? La conservación de nuestra raíz primera. Los pueblos prehispánicos, sí, pero sin negarnos a la idea del mundo de Occidente, el pensamiento grecolatino. ¿Cómo hacer esa suma? Ese fue el gran aporte de Vasconcelos. Y ese es el gran aporte de la única pedagogía que se ha desarrollado propia en este país y que ha sido la pedagogía de la educación rural en México. Ha sido el único modelo propio que hemos tenido. Todos los demás han sido traídos. Y cuando nosotros pensamos en lo rural, lo vemos de manera despreciable y peyorativa, equivocamente. Ahí, nos guste o no, está nuestra raíz de lo que somos hoy. ¿Sí? Esa es la paradoja. Un ciudadano de mundo global o un ciudadano atado a su raíz identitaria que es local. ¿Cómo vincular? Ese es el trabajo de la escuela, ese es el trabajo de la familia, ese es el trabajo de las instituciones. Pero la gran acometida viene de fuera. Y la gran acometida de fuera, nos dice Bauman, es uniformar a un sujeto único. Uniformar a un sujeto único. Con un mismo patrón cultural. Y este patrón cultural ya no es el de la palabra hablada, el de la palabra escrita, es el de la imagen. Sé silente dentro de una sociedad que cada vez se va transformando cada vez más rápido. Bien, gracias. ¿Sí? Ser silente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo si todavía hay un poquito de tiempo, muchísimas gracias. Buenos días, doctor Vargas, un placer siempre escucharlo. Ya te conozco. Y agradecer a la universidad este tipo de foros, este tipo de oportunidades. A mí me parece que es importante hacer manifiesto que justamente en toda esta transición que estamos viviendo, yo soy generación X, tengo 45 años y estoy en la maestría en desarrollo organizacional. Y me parece que es fundamental el que dentro de esta tecnología o de esta modalidad educativa haya también estos aterrizajes de ver al otro, de darme cuenta, de encontrar esta otredad, justamente de lo que hablábamos, esta sociedad líquida nos lleva justamente a desconocer y desconectarnos, estar y no estar. Entonces esta parte de hacer este tipo de ejercicios, justo esta sala que tiene una capacidad para más personas nos hace visualizar esta distancia. Estoy aquí porque tengo que estar, si saben que estoy en una modalidad donde estoy ocupado, donde mi ritmo de vida, donde todo esto nos lleva justamente a tener estos foros semi-ocupados, cuando hay una información tan importante y tan cercana, el visualizarnos, el encontrarnos como personas, sin olvidar justamente, repito, esta parte que nos hace que no entremos en el punto de la tragedia, sino encontrar el punto justamente de que cómo podemos construir a través de cada uno de nosotros en nuestras decisiones, en nuestro actuar, en nuestra convivencia. Yo participo en una institución educativa que, aunque no he sido nunca docente, la formación integral con los jóvenes es una parte que a nosotros nos toca también fortalecer, y mientras no encontremos esa parte justamente de hacerles visible lo invisible, de hacer esta parte de que no se nos pierdan en estos mundos de conexión tecnológica donde ven estos, que no es su contexto, pero lo hacen su contexto y lo hacen su entorno, cuando en realidad
y lo que deberían hacer, sí, su contexto, hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, una agenda 2030 que lo tenemos en la punta de la nariz, toda esta problemática global, eso sí lo hacen ajeno. Eso sí, ese no es mi problema, es esta situación. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio súper interesante. Agradezco muchísimo la oportunidad y no quería quedarme sin hacer manifiesto, y el reconocimiento de que siempre escucharlo es un deleite. No, yo te agradezco con las palabras, tu aportación. Yo en realidad sí quiero agradecer aquí la oportunidad que nos ha dado en lo general el rector de poder, lo decía el día de la inauguración, poder dejar a través de un equipo de trabajo algo de nosotros aquí en la institución, y sobre todo a la coordinadora, la maestra Carla. Tú la conoces, venimos de los mismos espacios, la motivación permanente que tiene de que los programas de la universidad lleguen a quien tienen que llegar, cumplan con los objetivos que tienen que cumplir, y mucho de lo que yo hago, de la preocupación que ustedes me decían hace rato de estar ahí al pendiente de ustedes, pues es sobre todo por la insistencia y el quehacer cotidiano de su coordinador. Siempre dispuesta a escucharnos, siempre dispuesta a atendernos, no importa la hora que a veces se nos atraviesen las cosas, porque finalmente yo creo que el objetivo primero y último de la educación es formar, y dentro de la formación está la atención. ¿Sí? Felicitarlos como universidad, felicitarlos a todos, y nuevamente dar gracias por haber compartido su tiempo un ratito conmigo. Muchas gracias a todos. Para agradecer al doctor, me voy a permitirle el reconocimiento que se le otorga. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Vargas García por su participación como conferencista en las segundas jornadas académicas UNIVIM 2019 en la conferencia La sociedad líquida y su impacto en la comunicación actual, de la Facultad de Derecho, que se llevó a cabo en la ciudad de Morelia, Michoacán, el día 24 de enero del 2019, y firma nuestro rector, el doctor Alejandro Bustos Alfaro. Muchas gracias. Cualquier cosa que se ofrezcan aquí con la maestra Carla, siempre estaremos atentos y dispuestos a colaborar en lo que se pueda.